Y entonces vamos a pasar a la que sigue. Esto es la periodización de la historia. La periodización es una herramienta que usa la historia dentro de la metodología que tenemos que seguir. Y la periodización no es más que agrupar una gran cantidad de hechos en un periodo determinado. Ejemplo, por ejemplo, sí, indirectas no son dignas de... Las indirectas sí son de interpretar. Las indirectas, como es un escrito, yo lo tengo que interpretar. Las directas son las que no interpreto. Va de nuevo. Las directas, estas, los materiales, no los interpreto. Un arma, pues dispara. Una escalera, pues sirve para subir. Y una indirecta, estas, las escritas, esas sí las tengo que interpretar. Todo lo que esté escrito tengo que interpretarlo. Bien, entonces va de nuevo. Directas no las interpreto. Los objetos en sí tienen una función y es la única. Y las indirectas, esas sí las tengo que interpretar. Estas van o son descritas a través de la interpretación de cada historiador. Bien. Por ejemplo, no sé, este códice que está acá, ¿no? Yo te puedo decir, le está sacando los piojos, ¿no? Y va a decir un historiador, no manches, ¿no? No le está sacando los piojos, ¿no? Está haciendo ver, ¿no? Lo que el historiador interprete de este códice, ¿no? Entonces, vientos. Ahora sí, la periodización entonces es una herramienta que va a usar la historia, en general la historia universal o la historia de México. Por ejemplo, hay una herramienta que es el tiempo. En Historia Universal nosotros vamos a sincronizar el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos las edades en las que está dividida la historia, la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Bien, en cada edad pues van ciertos acontecimientos o ciertos hechos. Bien, es decir, estamos agrupando una gran cantidad de hechos históricos en una sola periodización. A eso lo llamamos sincronizar, sincronización del tiempo. Ejemplo, en Historia de México, pues no sincronizamos el tiempo, solamente tomamos desde el inicio de la historia hasta nuestros días en una recta, ¿no? Como si fuera una línea del tiempo literal. Entonces, esa es la herramienta del tiempo. Bien, eso no se los preguntan, simplemente yo se los digo para que más o menos entiendan cómo se ordena esto. Bien, entonces nosotros vamos a utilizar dentro de la herramienta del tiempo, vamos a usar un tiempo sincrónico, es decir, sincronizar diversos hechos históricos en una sola periodización. Bien, ahora, aquí hay algo bien interesante, mira, esta parte que dice aparición de la escritura 4000 años antes de Cristo. Bien. ¿Recuerdas que habíamos dicho que para hacer la historia o para crear historia necesitamos la conjunción de fuentes materiales? Es decir, un monumento, una bandera, un arma, lo que sea. Debemos de conjuntar para que sea historia las fuentes materiales con las fuentes escritas. Ejemplo, chécate. Por ejemplo, un arma trae su manual de uso. Es decir, hay un arma, hay un objeto que se está conjuntando con una fuente indirecta, es decir, una fuente escrita, que es decir, la fuente escrita me está dando validez de la existencia del objeto, las fechas, dónde se usó, cuándo se usó, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, para que sea historia, así como tal historia, necesito recabar tanto fuentes directas como fuentes indirectas. Solo así es historia. Bien. Entonces hay algo que nosotros llamamos prehistoria. Entonces van a decir, pues sí, antes de la historia. Entonces, chécate, ¿por qué aquí aparece o maneja esto de la aparición de la escritura? Porque estamos diciendo que para hacer historia, es decir, de acá hacia acá, para hacer historia necesitamos conjuntar fuentes directas con fuentes escritas. Bien, entonces, si aquí en el año 4000 antes de Cristo es el año donde aparece la escritura, antes de esto no tengo escritura, es decir, solamente voy a tener puras fuentes directas, no voy a tener fuentes indirectas.
Por eso a esto le llamamos prehistoria, porque solamente vamos a tener fuentes directas, no tenemos escrituras. Entonces vamos a decir que la historia va a partir del nacimiento de la escritura o la aparición de la escritura. La aparición de los primeros códices va al 4000 antes de Cristo. Sin embargo, todas las periodizaciones las vamos a iniciar a partir del 3500 antes de Cristo. Bien. De hecho, esta periodización ya va en desuso. De hecho, a mí tampoco me gusta mucho eso de antes de Cristo, después de Cristo, porque históricamente Cristo no nace en el año 0, puede nacer en el año 4 antes de Cristo. Entonces, eh, vamos a la nomenclatura actual que se está usando es en nuestra era o antes de nuestra era. Es la nomenclatura que se está usando actualmente. Esta ya va en desuso. Y yo creo que a ustedes les va a tocar ya esa de nuestra era o antes de nuestra era. Bien. Entonces, ahora sí, las periodizaciones. Repito, vamos a empezar desde el 3500 a periodizar. Entonces, la edad antigua va desde el 3500 hasta el 4700 de nuestra era. La edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, porque el Imperio Romano lo vamos a dividir en dos. En la Edad Antigua se da el surgimiento de las grandes civilizaciones, de hecho de las civilizaciones, si hablamos en Europa, de las civilizaciones grecorromanas, ¿no? Va a ser la fundación de Roma y de Grecia. En el caso de Mesoamérica o en el caso del continente americano, esta etapa del 3500 de la Edad Antigua comprende principalmente el periodo mesoamericano, la creación de las primeras civilizaciones o culturas, hablándose de México, recuerden la cultura madre es la Olmeca. No, bien. Después viene la Edad Media, que va del 4700 al 1400. Aquí va a variar dependiendo de la literatura. Hay algunos libros que dicen que va al 1435, donde inicia la caída del Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente es conocido también como Constantinopla. Aquí cae a mano de los troyanos, ¿no? Bueno, después de recuperado por los romanos, y aquí cae a mano de los turcos, el gran imperio romano. De hecho, dentro de los aportes que nos da la civilización romana, la creación de la democracia y las libertades de pensamiento, de hecho aquí nacen los primeros filósofos, ¿no? De hecho, yo ya se los he dicho, la filosofía va peleada con la ciencia, no, la filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía nos enseña a estructurar el pensamiento y nos enseña a ordenarlo. Entonces, repito, ¿qué les estoy diciendo? Hay que ordenar primero para poder tratar de entenderle. Entonces, es la importancia de esta etapa de la Edad Antigua y la Edad Media. Eh, Bien, en la Edad Moderna va a surgir acá. De hecho, la Edad Media es conocida por un sistema económico muy característico, que es algo que llamamos feudalismo. Vienen corrientes culturales como el Renacimiento y vienen una gran oleada de artistas, ahorita los vamos a ver, una gran oleada de cultura, muy interesante aquí la Edad Media y el sistema social que tenían. La Edad Moderna prácticamente va a ser esto que nosotros vamos a llamar el proceso de ilustración. Vamos a pasar o vamos a dejar el Renacimiento por esta forma de pensar. La ilustración prácticamente es algo así, miren. ¿Cómo vamos a ir dividiendo ideológicamente? En la Edad Antigua todo era lo que llamamos Dios razón. Es decir, si llovía era porque Dios quería, si tenías un hijo era porque Dios quería, etcétera, etcétera, ¿no? En la Edad Media, más allá de dejar a Dios, al contrario, se retoma con gran fuerza en la parte que viene esto que se conoce como el derecho divino. La Edad Media era este sistema de reyes, donde obviamente el rey era rey por mandato o por decreto divino. Bien, sin embargo, en cuestión de cultura, esto que llamamos renacimiento, los pensadores empiezan a tomar, más allá de darle una deidad, lo empiezan a tomar como hechos naturales.
ejemplo, ¿no? Algo así como, pues, ¿por qué hay maíz? Ah, pues por la naturaleza. ¿Por qué llueve? Pues por la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Nada más para que vayamos cachando. Y en la Edad Moderna, el pensamiento vamos a pasar de este pensamiento renacentista o del renacimiento, de hecho por eso se llama renacimiento, vamos a pasar a esto que se llama ilustración. La ilustración es también conocida como ilumismo. ¿Por qué es el iluminar las mentes? Vamos a dejar todo esto, todo este tipo de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, el renacimiento más romántico que nada, y vamos a llevarlo a un pensamiento racional, es decir, se va a empezar a utilizar la razón o el uso de la razón como característica principal de los procesos de ilustración. En la Edad Moderna van a venir procesos como la independencia de las 13 colonias, van a venir procesos como la revolución industrial, y pues va a terminar la Edad Moderna con el inicio de la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa es un parteaguas de ver la historia universal. La Revolución Francesa es la que corta de tajo estos sistemas absolutistas que veníamos viendo acá, ¿no? Estos sistemas de reyes. La Revolución Francesa inclusive ejecutan a sus reyes, a Luis XVI y a María Antonieta. Bien,